Bueno, a continuación vamos a resolver un problema del trabajo práctico número 6, que es el correspondiente a esta semana. Particularmente vamos a resolver el problema número 4, que se resuelve utilizando el simulador. El problema dice: utilice el simulador para dibujar una señal de doble banda lateral que se genera a partir de dos corrientes, I de t igual a 0,4 I sub m coseno de 2pi 456.200t más la segunda corriente, que es 0,4 I sub m coseno de 2pi 453.800t, que se aplican a una resistencia de 50 ohm. En un primer gráfico muestre la corriente de banda lateral superior, la corriente de banda lateral inferior y la corriente de doble banda lateral, en función del tiempo. En un segundo gráfico dibuje el espectro de frecuencia de la señal de doble banda lateral. Y por último, usando los gráficos, indique cuál es la frecuencia de la señal moduladora y de la envolvente de la tensión de doble banda lateral. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el simulador y en el mismo vamos a utilizar la fuente NFI, que me permite definir mediante una ecuación cuál va a ser la corriente. Vamos a componentes, Analog Primitive, Function Sources, y en NFI vamos a encontrar la fuente de corriente. Para poder mostrar las dos corrientes por separado, banda lateral superior e inferior, vamos a poner dos fuentes de corrientes y las vamos a sumar. Entonces, esta fuente de corriente va a generar las corrientes 0,4 por coseno de 2 por pi por 456.200 por t. Bien, vamos a tomar como que IM valía 1, por eso ponemos 0,4 solamente. Y vamos a poner la segunda fuente, que es exactamente igual, solo que a la frecuencia 453.800. Perdón. Ahí estamos. Listo. Vamos a cambiarle el nombre a las fuentes. A esta le vamos a llamar BLS y a esta fuente de corriente le vamos a llamar BLI, dado que cada una genera banda lateral superior y banda lateral inferior respectivamente. A continuación colocaremos una resistencia, como nos decía el problema, de 50 ohm y vamos a conectar todo para poder hacer la simulación. Conectamos todo el circuito y una vez que hemos terminado colocamos la masa, ¿sí? No se olviden siempre de la masa en toda simulación. Entonces vamos a análisis transitorio. Fíjense que yo puedo hacer un atajo con Alt más 1, que es lo que voy a hacer en las siguientes ocasiones. Y bueno, lo que queremos ver nosotros específicamente es la corriente de la fuente BLS, ¿sí? Por eso es que yo le puse BLS para que aquí me tomara el nombre de la fuente. Si no, yo debería haber escrito la corriente de G1. Para poder hacerlo más fácil, yo le cambié el nombre y lo muestro de esta manera. Vamos a cambiar el periodo de tiempo a por lo menos 0,4 milisegundos, ¿sí? Para poder mostrar un periodo un poco mayor, o le pongamos 1 milisegundo. El tiempo de muestreo lo vamos a hacer bastante pequeño para que podamos apreciar bien la onda, 1 por 10 a la menos 8. Esto puede generar el problema de que el simulador calcule muchos puntos, pero no va a ser tanta la demora. Y dejamos los rangos en automático para ver cómo los calcula. Le damos el RAM y ahí podemos ver nuestra función de banda lateral superior, ¿sí? Hicimos un poco de zoom para apreciarlo un poco mejor y ya tenemos una de las señales. Ahora con F9 volvemos a... no estaría funcionando. Volvamos así. Ahora veamos, agreguemos también la señal de banda lateral inferior para poder apreciar una señal más. Automático nuevamente y veamos qué ocurre. Bueno, aquí podemos ver en un mismo gráfico las dos señales, ¿sí? Se puede ver, no es que están desfasadas, sino que como la frecuencia de las dos
señales es ligeramente distinta, acá se puede notar cómo las fases van corriéndose y en el punto que hice zoom recién se generó ese desfasaje. Si yo tomara un rango un poquito más grande, ahí puede verse un poco más claro cómo la señal en azul tiene una frecuencia más alta. Justamente es la corriente de banda lateral superior, ¿sí? Por eso su frecuencia es más alta que la de la señal de banda lateral inferior. Y por último, para mostrar la corriente que circula por la resistencia, que debería ser la suma de estas dos, le cambiamos el nombre a R1 y le pongamos dBl, haciendo alusión a doble banda lateral. De esta manera podremos simular la corriente de doble banda lateral, ¿sí? Si yo no le hubiera cambiado el nombre, debería haber dejado aquí IDR1. Esto lo ponemos en automático y le damos a correr. Bueno, ahora en verde ustedes pueden ver cómo se aprecia la señal de doble banda lateral. Por supuesto que está un poco sucia la gráfica, tenemos muchas señales y esto se debe a que la frecuencia de la portadora es bastante elevada comparada con la de la moduladora. Si quisiéramos apreciarlo un poco mejor, podríamos cambiar la frecuencia de la portadora, la dividamos en 10, ¿sí? En vez de ser de 455 kHz, hagamos que la frecuencia de la portadora sea de 45,5 kHz, pero mantengamos la moduladora. O sea, una va a ser 455 menos la frecuencia de la moduladora y la otra será 455 más la frecuencia de la moduladora. Yo ya los tengo calculados los valores aquí, así que voy a escribir 46.700 para la banda lateral superior y 44.300 para la banda lateral inferior. Si volvemos a hacer la simulación, en este caso se puede apreciar mucho mejor las tres señales, ¿sí? En rojo tendremos la banda lateral inferior, que tiene menor frecuencia que la azul, que representa la banda lateral superior. Y por último, en verde, podemos apreciar la señal de doble banda lateral, que como vieron en la teoría, tiene esta forma, ¿sí? Se asemeja a una señal de AM que estaría muy sobremodulada, ¿sí? Como particularidades, ¿qué podemos ver? El período de la señal de banda lateral superior sería la mitad del período de la moduladora. Esta señal, que estoy siguiendo ahí con el mouse, tendría la forma de la señal moduladora. Entonces su período llegaría hasta acá. Pero el período de la envolvente, que sería esta, sería la mitad del período de la señal de moduladora, ¿sí? De la señal moduladora. Bien, volvamos a los valores que teníamos de frecuencias originales. Esta señal la volveremos a hacer de 456.200, que era lo que decía el enunciado. Y a la señal de banda lateral inferior la volveremos a hacer de 453.800. Bien, hagamos una simulación nuevamente para comprobar que efectivamente estamos correctamente. Bien. Lo que me pide el problema, además de esto, es que genere una gráfica con la señal de el contenido armónico, o sea que muestre en una gráfica cómo es el contenido armónico de mi señal, ¿sí? Bien, para ello lo que vamos a hacer es, voy a agregar una nueva gráfica, ¿sí? Se agregó aquí la gráfica nueva, perdón, no, se agregó, esta es la gráfica nueva que se agregó, la vamos a hacer, por ejemplo, de azul, o la podemos hacer de otro color que no sea ninguno de los que está presente, la hacemos de morado, y vamos a mostrar en otro plot, o sea, en otra gráfica, en otra ventana, una señal en función de la frecuencia, y va a ser la corriente de doble banda lateral, ¿sí? El rango en X lo vamos a poner en automático y el rango en Y lo vamos a poner en automático, ¿sí? Para poder calcularlo. Veamos que nos tira. Perdón. Escribí mal la expresión.
disculpen. Acá me faltó poner arm, ¿sí? O sea, quiero que me muestre el contenido armónico de la corriente de doble banda lateral. Ahora sí, veamos qué nos muestra. Lo primero que vamos a hacer es modificar la forma en la que está mostrando la señal de doble banda lateral, ¿sí? Perdón, la señal de contenido armónico. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta señal, la gráfica en lila, me la muestre de la siguiente manera. Yo no quiero que me muestre todos los puntos continuos de la señal, sino que quiero que me muestre los puntos calculados solamente. Para eso utilizo el modo Pop Cycle. En esta forma yo voy a ver los puntos de la gráfica, pero no una unión por vectores entre ellos, ¿sí? Vamos de nuevo. Y si la hacemos correr, ahí pueden ver cómo está representado con puntitos. Pero no está en el rango que yo quiero ver las frecuencias. Entonces vamos a simular nuevamente y voy a definir a mano el rango de frecuencias. Yo quiero que me muestre, por ejemplo, desde los 460.000 hasta los 450.000, ¿sí? Y quiero que me marque divisiones de, por ejemplo, 200 Hz, ¿sí? Vamos a modificar también el rango de amplitud, porque es un rango muy pequeño ese, que me da un rango de 3, por ejemplo. Con 1 debería ser suficiente. Y la división que sea de 0.1. Veamos qué obtenemos. Le damos un poco de tiempo. Bien, perdón, me olvidé nuevamente una cosa. Dejé este tilde. Este tilde hace que siempre calcule los rangos de manera automática, ¿sí? Volvemos a modificar acá. Esto va a estar en 1. Esto va a estar en 0.2. Y esto va a ir desde los 460.000 como valor máximo hasta los 450.000 como valor mínimo, separando de 200 en 200 Hz. 200 en 200, sí, va a ser mucho. Lo pongamos que separe de... No, ahí pueden ver. Veamos. Bien. Ahí tenemos algo parecido a lo que deberíamos obtener, pero ¿por qué no está bien representado? Para poder representar las frecuencias que yo quiero representar, necesito que haya un punto de estos cada 200 Hz, ¿sí? Para lograr eso, yo necesito que la simulación se ejecute la inversa de la mínima frecuencia que quiero apreciar. Si yo quisiera apreciar 1 kHz, 1 sobre 1 kHz es 1 milisegundo. Eso estaría perfecto, pero yo ahora quiero que apreciar de 200 en 200 Hz, dado que las frecuencias que quiero ver son 456.200 y 453.800, ¿sí? Para lograr eso tengo que simular un total de 5 milisegundos. Vamos a disminuir el número de muestras para que no demore tanto la simulación y volvamos a correr. Ahora sí podemos observar claramente las dos componentes, una a 453.800 y la otra a 456.200 Hz, ¿sí? De esta gráfica, como nos decía el apartado C, ya hemos completado el apartado A, que era obtener las gráficas en función del tiempo, e incluso la hicimos modificando la frecuencia de la portadora para poder observarlo mejor. Luego hemos hecho el segundo gráfico con el espectro de frecuencias de la señal de doble banda lateral. Y ahora vamos a resolver el último apartado que dice que usando los gráficos indique cuál es la frecuencia de la moduladora y de la envolvente de la tensión de doble banda lateral. Bien, volviendo al simulador, la portadora suprimida estaría acá, a la mitad de las dos frecuencias, en 455 kHz, que coincide con la frecuencia intermedia. Esta frecuencia, esta componente, tendrá la frecuencia de portadora menos la de moduladora, mientras que esta poseerá la frecuencia de portadora más la de moduladora. Por lo tanto, la frecuencia moduladora será la distancia de aquí hasta acá.
456.200 menos 455.000 me da 1200 Hz, que es efectivamente la frecuencia de la portadora. Si en la gráfica de arriba observamos el período aproximado de la tensión envolvente, podemos ver que el período aproximado está en los 0,4 milisegundos, un poco más, ¿sí? Evidentemente, el período del envolvente es el doble, la mitad, que el período de la señal de moduladora. O sea, la frecuencia del envolvente es el doble, que es lo que habíamos dicho ya antes. Por lo tanto, si la moduladora tiene una frecuencia de 1,2 kHz, la envolvente de la señal de doble banda lateral tendrá una frecuencia de 2400 kHz. Bueno, de esta manera termina este problema. Y cualquier consulta que tengan respecto de las simulaciones también pueden mandármela tranquilamente a mi correo o pueden hacerlo en los foros que se van abriendo en el aula virtual. Muchas gracias.